con México, Guyana y Honduras. Así es. Yo le escucho un poquito bajo, ¿eh? A ver. Ahí Bueno, Paraguay califica entre los países más corruptos. Paraguay califica como uno de los países donde hay bajas garantías de castigar la corrupción, o sea que la justicia califica mal también en Paraguay como administrador de justicia, ¿verdad? Entonces, no nos queda que organizar la sociedad civil para que pueda por lo menos apuntalar la lucha contra el peor flagelo que hoy tenemos, que es la corrupción, ¿verdad? Nosotros como grupo ciudadano, si bien es cierto, se logró algunas salidas de Congreso de algunas personas que hicieron mucho daño a la República, nos preocupa de sobremanera que en el Poder Judicial exista un plan estratégico para que ellos puedan también darnos la garantía de que esos procesos van a culminar en juicio oral y público, y bueno, que sea lo que fuere, puede ser una absolución o puede ser una condena, pero aquí prácticamente esos procesos penales no están llegando a esa etapa procesal y es ahí donde a nosotros nos preocupa. No existe un plan, dijiste, doctora. ¿Cómo? No existe un plan estratégico, dijiste. Sí, no existe ningún plan. Yo les cuento, ¿verdad?, que yo estuve casi 1 año, 10 meses detrás de los ministros de Corte, aprovechando esta nueva camada de ministros, ¿verdad?, que fueron ingresando. Entonces, di crédito a eso, ¿verdad? Primero fue el doctor Eugenio Jiménez, con quien por lo menos se consiguió el observatorio, que es un pedido que hicimos de la Coordinadora Abogada del Paraguay prácticamente desde el 2017, ¿verdad? Y se da en el 2019 bajo la presidencia del doctor Eugenio Jiménez, ¿verdad? Después, ahora con el doctor Martínez Simón, quisimos también instalar una agenda en el sentido de pedirle a ellos de que hagan que hagan una comisión institucional en donde por lo menos tengamos 10 funcionarios, los mejores funcionarios, ¿verdad?, que por sobre todas las cosas, amén de cobrar un salario, tengan un poquito de patriotismo para poder controlar los procesos penales por corrupción pública, porque ahí está el problema. Nadie controla los procesos penales, no controla la Corte, no controla el ciudadano. Entonces, todo termina en una pieza de 4 paredes entre juez, fiscal y defensa, y después nos desayunamos con los sobreseimientos definitivos, con las prescripciones, con las extinciones, etcétera. En ese sentido, nosotros, ¿verdad?, desde la Coordinadora Abogada del Paraguay estamos haciendo el seguimiento de 27 casos, o sea, 27 procesos por corrupción pública. En la medida de nuestras posibilidades, porque cuesta muchísimo, porque hay mucho hermetismo en la Corte, no nos autorizan a mirar el expediente, a checar el expediente. Lo que sí podemos hacer ahora es ir hasta la ventanilla y preguntarle así al actuario para que nos explique cuál es la situación de cada expediente. El pedido que nosotros hicimos a la Corte ya van más o menos hace un mes, ya de verdad que ellos siguen teniendo digamos, en la asesoría jurídica de la Corte para el dictamen respectivo. Una vez que salga ese dictamen, aparentemente nosotros vamos a poder por lo menos chequear o analizar mejor esos expedientes y detectar dónde está el problema. ¿En qué consiste ese observatorio judicial, doctora? Bueno, el observatorio judicial es una práctica que se está instalando en Centroamérica y Sudamérica también, verá, como un mecanismo de transparencia de los casos de corrupción pública, los expedientes por corrupción pública. Responde a ese principio de transparencia y rendición de cuentas. En este observatorio que está en la página central de la Corte Suprema de Justicia, en donde con un clic una persona puede ingresar y después chequear los expedientes, ¿verdad? Hay prácticamente un poco muy precario, ¿verdad?, todavía el sistema por la falta de recursos que tiene la Corte Suprema de Justicia, que no puede invertir para mejorar la calidad, pero en fin es lo que tenemos y por lo menos nos
sirve a nosotros, ¿verdad? Para ir viendo mes a mes qué fue lo que pasó, cosa que antes nunca hubo eso. O sea, nadie sabe qué pasó, por ejemplo, el caso de Carlos Portillo, por decirlo así. Está en Ciudad del Este el expediente. Pero nosotros mes a mes podemos controlar en la plataforma del observatorio qué pasó con ese expediente, ¿verdad? Y hacemos el seguimiento desde Asunción. Tal es el caso, ¿verdad? Que nosotros acá en Asunción presentamos sus notas, explicándole a la Corte que se tiene que destrabar el expediente, que se tiene que resolver en corto tiempo porque se trata de corrupción pública, y la gente, o sea, los expedientes que están en Ciudad del Este, hacemos lo mismo, pero a través de la Corte Suprema de Justicia. Por lo menos estamos consiguiendo que, aunque suspendan la audiencia, ya la magistrada está señalando por lo menos dentro de las 48 horas otra vez la nueva fecha de audiencia de preliminar en el caso de Carlos Portillo, ¿verdad? Eso es lo que nosotros estamos tratando de controlar y agilizar, y yo les digo que está dando sus buenos resultados. Por ejemplo, el de Óscar Venancio Núñez, que ahí tenemos 24 audiencias suspendidas, 24 audiencias preliminares suspendidas sin una sanción para los abogados chicaneros. Ahí quiero, o sea, doctora, ahí vamos a explicarle un poquitito. Fue el ex gobernador de presidente Ayes, ¿verdad? Él fue ex intendente de Villalles, fue también diputado en su momento, ¿verdad? Y bueno, usó su fuero, y prácticamente todo ese tiempo él estuvo fuera de las investigaciones, fuera del proceso, ¿verdad? Y después de salir como diputado, prácticamente empezó a dilatar su proceso, y con eso le digo que tiene más de 24 audiencias preliminares suspendidas, ¿verdad? Y está a punto de prescribir la acción en este caso particular, ¿verdad? Estamos tratando de que eso no ocurra, pero Óscar Venancio es un ejemplo. Hay muchísimos intendentes que en su momento fueron imputados y que hoy día están a punto de prescribir la acción, ¿verdad? Y seguimos con las chicanas y no se puede llevar ni siquiera las audiencias preliminares. Y hoy por lo menos ese control es lo que nosotros estamos haciendo, ¿verdad? Que son más de 27 expedientes son. Al considerar ese ejemplo que nos diste, doctora, el de Núñez, el de Óscar Núñez, con 24 audiencias suspendidas, cuando uno escucha así, por lo menos quiere creer que hubo algún tipo de sanción, y vos nos estás diciendo que ni siquiera hubo una advertencia en este caso por los incidentes dilatorios que presentaron o él y los demás procesados, porque ahí creo que hay varios acusados ahí en esa causa. No, yo les cuento que es increíble, ¿verdad? Porque ahí lo que hicimos es posesionarles a los ciudadanos de Villalles para que ellos mismos sean los que controlen el expediente, y lo logramos, ¿verdad? Hay un grupo maravilloso de personas que están detrás de ese expediente. Y cuando ya se dieron cuenta ellos que los ciudadanos mismos, ¿verdad?, oriundos de Villalles, eran los que se iban a controlar el expediente, entonces, ¿qué hicieron? Ellos empezaron a utilizar las chicanas, y se fue el expediente de Villalles y se fue a Pozo Colorado, imagínense. Porque en Pozo Colorado ya, obviamente, ellos dijeron, bueno, la gente acá ya no nos van a molestar porque se le hacía escrache a los magistrados, etcétera. ¿Y qué hizo la gente del Villalles? Empezaron a hacer poleadas, empezaron a hacer rifas, y consiguieron pagar su combustible, y se fueron hasta Pozo Colorado. Empezamos a seguir hasta ahí las audiencias preliminares, ahí la gente, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad?, exigiendo al juez para que aplique la sanción. Y creo que en esa oportunidad, que fue la última audiencia que tuvo, el juez le dio una advertencia a los abogados chicaneros, que le advierte de las posibles sanciones que le pueden aplicar. Eso fue todo lo que se tuvo en ese expediente, con 24 audiencias suspendidas. Imagínense lo que es, ¿verdad? La justicia es una burla. Sí, acá estoy encontrando en la lista de la página del Observatorio Judicial. Óscar Venancio Núñez y otros, dice, sobre lesión de confianza. También aparecen otros nombres, por ejemplo, el del ex titular de la ANDE, Carlos Heisele Sosa,
que Sí, él está, imagínate lo que es, él está acusado creo que por un perjuicio de 9.000 millones de guaraníes a la ANDE cuando fue titular, porque pagaron en forma irregular e ilegal esas indemnizaciones a los dueños de los inmuebles por donde tenían que pasar las columnas o el cableado de ANDE, creo. Sí, de alta tensión Sí. de 500 kV. Sí, y esa acusación, no sé, hace muchísimo tiempo, 3, 4 años que se presentó. Pero sí, están, total. Y ahí no pasa nada, ¿eh? bueno, Por eso les digo, ¿y de qué nos sirve también, doctora, tener, por ejemplo, ese observatorio? ¿Qué es lo que puede hacer la gente? Mirar, entrar en la página y presionar, manifestarse, expresarse. ¿Qué es lo que podemos hacer? Porque tener una página, no abrir la página o que tengamos una lista y no la ciudadanía o nosotros no hagamos nada, tampoco sirve de mucho, doctora. no creas, no creas eso, porque fíjate vos que hoy, si vos no tenías esa página para entrar y controlar, vos no me ibas a contar esto, ¿verdad? La cantidad del daño patrimonial, en qué estado está la causa, ¿verdad? Esos datos hoy no íbamos a tener, fue realmente, yo les digo, ¿verdad?, que el valor tremendo que tiene el observatorio, que sinceramente nosotros desde nuestra organización estamos tratando de, con un expediente, ¿verdad?, para que eso no se apague, porque acá en Paraguay todo lo que empieza siempre termina, ¿verdad?, por la falta de control ciudadano. Y esa página a nosotros nos va a permitir justamente llamar la atención a la Corte Suprema de Justicia, porque es un complemento. Imagínense, nosotros tenemos el observatorio que fue, digamos, un pedido de la sociedad civil, ¿verdad? Por otro lado, nosotros le pedimos a la Corte, sobre la base de que esos expedientes están ahí, para que ellos organicen un grupo de funcionarios para poder trabajar con la sociedad civil, justamente para controlar, como decís vos, de qué me sirve. Y bueno, y empecemos a trabajar. Nosotros, por ejemplo, ahora estamos haciendo notas a la sala penal, notas a la sala constitucional, nota al juzgado de penal de garantía. O sea que se está también a la vez dando la posibilidad de hacer ese ejercicio ciudadano a la gente que le interesa su comunidad, su país. Y estamos haciendo nosotros. Yo creo que cuando la gente se dé cuenta de lo que nosotros estamos haciendo, y también se den cuenta de que ellos también pueden hacerlo, ¿verdad?, de controlar, y cuando haya mucho control, yo les puedo asegurar que nosotros vamos a empezar a leer noticias favorables a la democracia, en donde tengamos por lo menos un titular fue condenado a 10 años de cárcel, ¿verdad?, y que se recuperó lo robado. Yo creo que a eso hay que apuntar y tenemos que conseguir eso, ¿verdad? Nosotros estamos haciendo, es un trabajo muy complicado, un trabajo muy difícil, ¿verdad?, pero tenemos que ir abriendo con puertas, como le digo yo siempre a los compañeros cuando me dicen no me quieren dar los datos, entonces yo me voy y le canto ahí, le digo, bueno, la convención, la constitución, tu código de organización, tu código de ética, todo dice que la ciudadanía puede pedir rendición de cuenta, y nosotros venimos a pedir rendición de cuenta en este expediente. Entonces después terminan entendiendo y ahí nos están dando los datos que nosotros necesitamos recabar para poder impulsar esos expedientes desde la ciudadanía. ¿Y cuál es la receptividad de parte de los ministros? En este caso, directamente le corresponde a la doctora Carolina Llanes, que es la presidenta de la Sala Penal en su calidad de vicepresidenta segunda de la Corte Suprema de Justicia. Yo no puedo poner en tela de juicio su capacidad intelectual. Es una persona que conoce mucho, técnicamente hablando, del Código Penal, pero tiene un problema gravísimo también, ¿verdad?, de que ella no entiende todavía que la ciudadanía tenemos que ser escuchados por lo menos y tenidos en cuenta, porque ese cable a tierra que ellos necesitan justamente pueden tenerlo a través de la ciudadanía. Pero acá en Paraguay se rehúsa las autoridades a escucharle a la ciudadanía. Y en ese sentido nosotros no tenemos la apertura con la doctora Carolina Llanes. Entonces lo que nosotros tenemos, una burócrata más en la Corte Suprema de Justicia, que ella hace lo que ella cree que se tiene que hacer, alejada de la realidad,
no sabiendo cómo esto, porque me imagino, ¿verdad?, que a ella, lo que ella pasó, por ejemplo, en Ciudad del Este, cuando le veíamos gritando ahí que nadie le estaba haciendo caso, que nadie le dio espacio, qué sé yo, esa misma sensación yo hoy siento cuando yo me voy a decirle, ¿sabes qué? Por favor, vean este expediente de corrupción pública, y me dicen que para ella es, o sea, su secretaria, tiene una super secretaria ahí, ¿verdad?, que es bipolar, un día está bien, otro día está mal. Entonces sale y te dice, para ella todos los expedientes son iguales. Y le digo yo, está perfecto que todos sean iguales, pero acá en Paraguay no se castiga la corrupción, y eso tiene que ser como política institucional. Entonces esas cosas yo no puedo entregarle a ella, yo le tengo que entregar a su secretaria, y su secretaria se va y le dice cualquier verdura, ¿verdad? Entonces, hoy tenemos una corte divorciada de la sociedad civil. Divorciada de la sociedad civil. Tenemos un ministerio público divorciado también de la sociedad civil. Entonces, mientras nosotros los ciudadanos tengamos esa barrera, eso no va a cambiar. Pero por suerte, yo soy una persona así, qué sé yo, tenaz. O sea, a mí no me paran ellos. O sea, yo voy a continuar esta lucha con mis compañeros, y vamos a lograr derrumbar esas barreras que no nos permiten crecer y desarrollar lo que realmente podría significar la democracia, porque nosotros tenemos una democracia de papel, ¿verdad? Después nada. Así es que no es fácil en la corte está muy dividida, entre ellos no se entienden, entre ellos se pelean, así es que imagínense lo que nos espera. Doctora, me preocupa un poco cuando hablas de que la Corte, y también por supuesto la Fiscalía, pero en este caso hablemos de la Corte específicamente, me preocupa un poco cuando hablas y decís así en forma muy contundente que la Corte está divorciada de la sociedad. Me preocupa, ¿por qué? Porque teníamos mucha esperanza que con los cambios registrados en la máxima instancia judicial, cuando asumieron los nuevos ministros, teníamos mucha esperanza de que esto iba a cambiar. Ellos entraron con esa promesa, con ese compromiso con el pueblo paraguayo de ir haciendo reformas claves en el Poder Judicial. Sin embargo, escuchando tus declaraciones y atendiendo que sos conocedora de cómo se maneja el Poder Judicial, y en ese sentido digo, me preocupa un poco. ¿Y vos te sentís decepcionada? ¿O cómo podría calificarse de los nuevos ministros que prometieron mucho? Y coincido contigo en que hasta ahora hicieron muy poco de lo que prometieron, o casi nada. Miren, yo soy la persona que primero busca el diálogo, ¿verdad? Y después hago lo que pueda, ¿verdad?, para cuando no se consigue ese diálogo, o no se consigue destrabar puertas, ¿verdad? Y yo también tenía mucha esperanza en esta corte, ¿verdad? Pero yo creo que la falta de liderazgo. En Paraguay hay una carencia de liderazgo, ¿verdad? Necesitamos líderes, y no importa el lugar, no importa que sea el Poder Judicial, pero tiene que tener un liderazgo, nos tiene que transmitir esa tranquilidad de que las cosas se van a hacer como tienen que hacerse, y ahí no se ve eso. El doctor Martínez Simón es una persona seguramente muy noble, ¿verdad? La gente que le conoce muy buen técnico, muy buen profesional en su área, pero le falta liderazgo. Él tampoco propicia ninguna relación con la sociedad civil. Yo por eso dejé de pedir audiencia con ellos, ¿verdad? Porque yo siempre dije, ¿verdad?, las audiencias que yo pido nunca van a ser para pedir un cargo o un expediente mío. Siempre fueron para ir a mencionar las falencias de un Poder Judicial que no termina de cumplir su rol constitucional. Pero sin embargo, cada vez era más complicado eso, ¿verdad? Era como que, bueno, tenemos tiempo para recibirle al embajador fulano de tal, tenemos tiempo para recibirle a menganita, a sultanita, pero a ustedes no hay tiempo para ustedes, ¿verdad? Entonces, a la pucha digo yo, ¿verdad? ¿Qué es lo que ellos pretenden? ¿O acaso yo les visto a esa gente que están en el Poder Judicial haciendo algo para sacar a Óscar González? Y no, señores. Ellos no hicieron nada, consintieron todo. ¿O acaso se fueron a hacer algo para que salga Urielo Mato, Dionisio Amarilla, Oscar Rubén Velázquez, Enrique García,
¿Acaso ellos hicieron todo el lobby que tuvimos que hacer frente al jurado de enjuiciamiento de magistrados para luchar y decir y proclamar la independencia del Poder Judicial? No, señores. El Poder Judicial está mal y va a seguir estando mal, porque no hay liderazgo, porque no hay un solo ministro que nos dé la garantía de que vamos a cambiar las cosas. Entre ellos ahí sí, pero fuera nada. Y no nos dan tampoco un espacio, porque yo, por ejemplo, traté de instalar una reunión con los referentes de la sociedad civil de los distritos, para que ellos escuchen un poco cómo se está llevando los expedientes de sus intendentes, de sus gobernadores. Y esas personas no van a ser escuchadas por la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué? Porque hoy es la excusa de la pandemia y mañana va a ser otra cosa, ¿verdad? Y antes fue otra cosa, ¿me entienden? Y al principio, cuando nosotros empezamos a pedir estas audiencias, que se nos dio en la Corte y se nos dio en la Fiscalía. Pero ¿saben qué? Nos dimos cuenta que nos estaban tomando el pelo. ¿Por qué? ¿Por qué, doctora? Llegaba la hora, la gente entusiasmada, imagínense, del Chaco venía la gente y me pasaban fotos, me decían, doctora, ahorita a poco a apoyar, ¿verdad? Imagínense la gente del Chaco, de Puerto Limpo, de todos lados venían, de Independencia, de Colonia Independencia. Ellos hacían su vaquita y venían porque iban a hablar con el ministro de Corte. Entonces yo, ilusionada, también veníamos, llegábamos a la audiencia, ¿verdad? Los ministros ahí nos atendían, bla, 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 anotaba a su secretaria y después terminaba el tema, ¿verdad? Terminaron, hubo ese seguimiento. Entonces, lo mismo ocurría en la Fiscalía, la gente hacía lo mismo, hacía su esfuerzo por venir, anotaban en un papel y quedaba ahí, no pasaba nada, y se levantaban las fotos en las redes sociales de la Corte Suprema de Justicia y del Ministerio Público, donde decía los ministros y la gente, la sociedad civil en reunión, o por lo mismo, la fiscal con la sociedad civil. Eran para la foto, nos llamaban para la foto. Y cuando me di cuenta que solamente era para la foto, le mandé a la mierda a todos, ¿verdad? Y dije, no, acá no. Y eso hice ahora en la Corte y les dije a ellos, yo ya no voy a pedir audiencias. Yo voy a dejarles el mensaje con una nota, pero me voy a colocar y voy a hacer un vivo para que ustedes escuchen y para que también la gente escuche el mensaje que yo le tengo que decir públicamente. Y ese va a ser el tenor. Yo voy a hacer siempre eso. Cada vez que presente una nota a la Corte y que quiera que ellos me escuchen como si fuese que están de frente hablando conmigo, yo le voy a dejar el mensaje, pero voy a hacerlo públicamente a través de los medios hoy que tenemos, por lo menos las redes sociales. Y esa va a ser la forma, para que ellos dejen de tomarnos el pelo y que tengan en cuenta que desde la convención y desde las recomendaciones, digamos, internacionales, dicen de que la sociedad civil tiene que ocupar un sitial para poder equilibrar las cosas. Y eso no está ocurriendo acá. Y ahora peor. Ahora estamos súper mal, porque todo lo que nosotros tendríamos que conseguir, no estamos consiguiendo. O sea, que yo estoy enviando notas, pero solamente diciéndole, le estamos consolando, ¿verdad? Y de repente ellos contestan. Ayer, por ejemplo, se desabó, ahora se desabó el tema del expediente de Óscar Venancio Núñez. Si es que no estábamos nosotros detrás, yo le puedo garantizar que eso iba a seguir sin el día y no sé ni cuándo iban a resolver. Pero yo por lo menos puedo probar que con esas notas y con esos videos en vivo, en donde les encargo a ellos y les digo, Óscar Venancio, 24 audiencias, ustedes tienen acá en su despacho, señores ministros, saquen ya el expediente de su despacho, y entonces está funcionando de esa forma. No es lo ideal, pero ¿qué es lo que nos queda? ¿Resignarnos? No, ¿verdad? Entonces vamos a hacer hasta que se pueda poner orden en esto o hasta que ellos empiecen a demostrar otra actitud, ¿verdad? Bueno, y y en ese sentido tu grupo o la gente que está contigo, por ejemplo, ¿cómo está trabajando? ¿Qué está haciendo, doctora? Bueno, nosotros vamos a cambiar el nombre, ¿verdad? Nosotros, un grupo está de acuerdo, otro no estuvo de acuerdo, pero yo sí voy a tratar de organizar mejor porque me parece importante pasar etapas. Hay que reinventarse y nosotros nos estamos reinventando. El 1 de septiembre, Dios mediante, ¿verdad? Estamos lanzando el grupo Somos Anticorrupción Paraguay,
un grupo que se va a formar, digamos, bien ordenadamente. Vamos a tratar de tener una agenda ciudadana respetando los protocolos del Ministerio de Salud, pero vamos a empezar a manejar un poco la frase recuperemos nuestras instituciones democráticas, ¿verdad? Así que nosotros vamos a lanzar el primer desafío, que va a ser un gran desafío, pero yo les puedo asegurar que luego de desarrollar toda la agenda, todos los argumentos del por qué pedimos esto, la gente va a acompañarnos, ¿verdad? En ese aspecto yo tengo el acompañamiento de mucha gente, ¿verdad? De muchos referentes sociales del interior del país, de los mismos gremios de abogados del interior del país, ¿verdad? Que justamente por un sumario descabellado que me abrieron, ya me están diciendo nos vamos nosotros, ¿verdad? Que son más de 15 gremios que están diciendo vamos a ir a pararle a la corte, que se llora, o sea que se construye esto. Yo creo que yo construí también esa credibilidad con los compañeros, siempre dispuesta a ayudar, siempre dispuesta a luchar. Yo llevo más de 10 años en la coordinadora de abogados del Paraguay y yo creo que, no sé, las redes sociales me informan todos los días que yo hice un día, o sea que un día como hoy, hace 2 años, hace 3 años, hace 4 años, lo mismo, luchando siempre, ¿verdad? Y yo creo que esa es el mayor argumento que yo tengo para decirle a la gente, sí, me interesa cambiar este país, ¿verdad? Entonces yo estoy dispuesta a hacer punta de lanza porque esto no es fácil tampoco, ¿eh? Yo estoy imputada. Sí, así mismo. Sí, tenés una imputación. Ahora, volviendo a la frase que se me graba acá en la mente, que dijiste que la Corte y la Fiscalía están divorciadas de la sociedad. Estoy mirando acá el artículo 44 de la Ley 1562 orgánica del Ministerio Público. ¿Y qué dice este artículo, doctora? Este artículo dice que el Ministerio Público velará especialmente por controlar y prevenir la corrupción de los funcionarios públicos. A tal efecto, formará equipos de fiscales especializados con capacidad para coordinar las acciones preventivas, administrativas, judiciales y llevar a cabo las investigaciones penales, dice el primer párrafo. Y acá viene lo importante y se relaciona con lo que vos nos estaba diciendo. Asimismo, desarrollará un programa permanente de participación social en el control de la corrupción. Quiere decir, atendiendo tus declaraciones, que la Fiscalía General del Estado está ignorando su propia ley orgánica al no darle participación a los ciudadanos y sobre todo ciudadanos organizados como ustedes en el control de los procesos de corrupción, doctora. Totalmente, ese es un artículo. Existen otras normas más, incluso con mayor jerarquía, como la que te dije, las convenciones, 2 convenciones que Paraguay suscribió en 1996 y la última era del 2005, que es muy interesante, ¿verdad? En donde justamente le da ese rol protagónico a la sociedad civil. Pero acá no existe eso, porque si nosotros, imagínense que la Fiscalía aplique a rajatabla todas las convenciones, la Constitución y su propia ley orgánica. Hoy nosotros tendríamos que estar pidiéndole a ellos explicaciones como es que la fiscal del Estado dice voy a entrar y voy a combatir la corrupción, ¿verdad? Esa frase que nos quedó a todos, ¿verdad? Unos argumentos mal logrados, ¿verdad? Porque lastimosamente ni siquiera puede hablar la fiscal, ¿verdad? Pero entendimos nosotros aquella vez cuando ella asumió de que ella declaró la lucha frontal a la corrupción. ¿Cómo es que una persona como la fiscal general del Estado promete eso al pueblo y sin embargo desde que ella entró la única unidad especializada de delitos económicos anticorrupción que funciona en Chile y Aedo, en un edificio viejo, funcione con 11 fiscales anticorrupción, 11 fiscales anticorrupción, sin infraestructura, sin tecnología, ni un solo perito no tienen, un solo perito que pueda por lo menos hacer un dictamen si hubo o no enriquecimiento ilícito, si condice un edificio, un inmueble, si puede, o sea, no se puede trabajar
para combatir la corrupción si de la cabeza estamos mal. Entonces, yo, Roa, si soy fiscal general del Estado y algo semejante promesa, al día siguiente voy a declarar la emergencia de la unidad especializada de delitos económicos, como lo hizo Perú en su momento, cuando dijo, bueno, acá vamos a solucionar el tema de la corrupción. El propio presidente fue el que llevó el proyecto de ley de la declaración de emergencia. La fiscal acompaña el gesto y ellos potencian su unidad especializada de delitos económicos, que hoy funciona con más de 500 agentes fiscales, anticorrupción, y son 30 y pico millones de habitantes son ellos, ¿verdad? Nosotros tenemos 11 más. Sí, pero para eso tenemos que tener también voluntad política, doctora, y no creo que exista esa voluntad para fortalecer esas unidades de control, tanto del Ministerio Público y de los otros organismos como CEPRELAT, como la Contraloría, ¿verdad? Que también siempre se quejan de los escasos recursos que disponen para el ejercicio de sus funciones o para desarrollar las tareas que les establece la Constitución y las leyes. Bueno, pero convengamos también de que la ciudadanía no está también haciendo lo suyo. Si nosotros estamos observando eso, tenemos falencia en la Contraloría, tenemos falencia en otras instituciones, entonces vamos a asumir esa responsabilidad y vamos a tratar de hacer eso, ¿verdad? Entonces, esa es la idea que nosotros vamos a fomentar a través de este grupo que van a hacer, porque en otros países, por ejemplo en Centroamérica, en Guatemala, por ejemplo, ¿verdad? En el 2006 sube en el gobierno y una persona, ¿verdad? Un hombre, que promete también luchar contra la corrupción y bueno, pide ayuda a la ONU y colocan ahí una comisión especial que trabajó muy bien con la fiscal de turno, ¿verdad? Y cayó presidentes, vicepresidentes, ministros y altos funcionarios. O lo mismo está pasando en Honduras, o lo mismo está pasando en Ecuador y Perú y en otros países en donde la ciudadanía empuja esos cambios, ¿verdad? De la ciudadanía, de la protesta, entonces, o un grupo protesta, pero hay otro grupo que está trabajando así por lo menos un poquito más fino, ¿verdad? Pero se siente respaldado por la sociedad civil. Entonces, lo que nosotros queremos instalar acá hoy en Paraguay es ese sistema que está funcionando en otros países, potenciar a un grupo de ciudadanos, a uno o varios grupos de ciudadanos, para que tengan una agenda país y para que la gente empiece a acompañarnos, porque yo por ejemplo, no pido que todo el día estén haciendo lo que yo estoy haciendo. Por ejemplo, ahora estoy llevando otra nota para urgimiento, ¿verdad? No estoy pidiendo, porque eso a mí me queda bien, como yo tengo la audiencia, tengo que ver mi expediente, me voy un rato y hago contribuyo con ese tiempo para construir un país mejor, ¿verdad? Pero cuando yo diga, salgamos en una caravana, gente, apoyen esta caravana, porque esta caravana va a pedir, por ejemplo, la renuncia de la fiscal general del Estado, tiene que salir la gente, y ese mensaje tiene que llegar, ese compromiso, ese sentirte mal, que decir, ¿sabes qué? Hay un grupo que está haciendo esto y yo solamente me tengo que ir un día para que por lo menos se cumpla esa agenda que está teniendo la ciudadanía, ¿verdad? Porque como les digo, nosotros vamos a salir el 1 de agosto. El 1 de septiembre. El 1 de septiembre vamos a salir, ¿verdad? Y vamos a poner en el tapete, ¿verdad?, qué es lo que va a ser el desafío ciudadano. Y vamos a pedir también la colaboración de la gente para que el día de tengamos que hacer caravanas, salgamos a hacer caravanas, porque esta es la única forma que nosotros vamos a poder demostrar también que el pueblo es el soberano, ¿verdad? Porque si no, vamos a dejar las cosas como están, ¿verdad? Que ellos van a seguir haciendo lo suyo. Yo por lo menos no quiero resignar esa lucha, ¿verdad? Y vamos a estar haciendo lo que se puede. Perfecto. Doctora, sí. En cuanto a tu proceso, ¿cómo está? Y bueno, en septiembre es la acusación. Me ofrecieron una salida procesal benigna, según ellos, para hacer donaciones, hacer un trabajo comunitario, etcétera. Y dije yo que no, ¿verdad? Me voy a ir nomás a juicio oral, ¿verdad? Si ellos creen de que yo cometí un hecho punible, ¿verdad? De que la violación de la cuarentena amerita una sanción, bueno, entonces lo haré, ¿verdad? Pero para mí, yo no cometí un hecho punible en esa oportunidad, ¿verdad? Yo estuve con los cuidados debidos, ¿verdad? Y así es que yo voy a sostener
o por lo menos en este caso, ¿verdad? El abogado que me representa es el que va a asumir la responsabilidad de demostrar de que no hubo hecho punible. Y bueno, esperemos que salga absuelta de culpa y pena, ¿verdad? O si salga condenada, bueno. Hasta parece chistoso, pero es así, ¿verdad? En esta cuarentena se revirtió un poco se invirtió la carga de la prueba. Es exactamente lo que vos decís. Tenemos que demostrar que no cometimos. En realidad el Ministerio Público es el que tiene que demostrar si nosotros cometimos o no un hecho punible, ¿verdad? Pero en fin, uno se acercaba a los controles y te exigía que uno le presente, por ejemplo, su certificado médico, su factura y compañía. Y la verdad que así el sistema penal no funciona y no está estipulado. Por otro lado, doctora, ¿vos no presentaste ninguna acción de inconstitucionalidad al respecto? Nada. Yo voy a hacer la defensa en la audiencia preliminar en todo caso, ¿verdad? Y hay otros ciudadanos que ya presentaron, ¿verdad? Y esperemos que la Corte Suprema se expida, ¿verdad? Pero es difícil porque imagínense que acá es el tema que decimos, Dios mío, ¿qué pasa acá, verdad? Cuando se acuerdan que cuando empezaron las imputaciones en el Ministerio Público, con todas las imputaciones a la gente por la violación de la cuarentena que hizo la ministra de la Corte Suprema de Justicia, la capa máxima, digamos, en el tema penal, de una persona que conoce, convoca una reunión a la fiscal para buscar una forma como sí, una salida procesal. O sea que todo lo que cometieron, eso vamos a aplicarle. ¿No te parece absurdo? No, absurdo. Entonces, claro. ¿en qué país lo que estamos, verdad? Fue malísimo eso, ¿verdad? Yo no sé cómo pudo haber hecho semejante barrabasada Carolina Llanes, ¿verdad? Sí. Sentarla en la fiscalía, todo lo que voy a imputar, nosotros vamos a hacer acá, va a haber un funcionario X y le vamos a aplicar X multa, y esa multa solamente no se van a cubrir otra vez los gastos que ellos necesitan, ¿verdad? Pero es increíble que el juez imparcial se reúna con una de las partes a establecer qué ya le vamos a hacer a los que vienen, ¿verdad? A los imputados. Qué cosa rara, ¿verdad? O sea, el juez imparcial se sienta con una de las partes y dice, no, a ver, vamos a ya arreglar con asunto coicha. Y establece ya. Y establece ya, o sea, ellos legislan ya eso. Ellos ya legislan, Carlos, y ya te condenaron ya, ¿verdad? O sea, una locura es lo que pasó, ¿verdad? Pero bueno. Es una verdadera locura. Pausar de juicio político si te descuidas, ¿verdad? Porque yo creo como una ministra de Corte se va a juntar con una fiscal para decir, ¿sabes qué? Esto vamos a darle estas, no, nada que ver. En materia civil pues se suele dar, dice el juez, en algunos casos, ¿verdad? Dice, no, decirle que yo al abogado que no le puedo recibir sin que esté presente la otra parte. Pero el código de ética establece claro, eso. Y en este caso, la máxima instancia judicial, como vos decís, la mayor exponente del derecho procesal y penal de la República del Paraguay, la doctora Carolina Llanes, le convoca a una de las partes y se reúnen, sin que esté presente la otra, ¿verdad? Se reúnen y dicen, esto vamos a hacer. Y así como dijiste, podría ser causal de juicio político. ¿Por qué no? Porque la función legislativa, ¿a quién le corresponde? Es exclusiva y excluyente del Poder Legislativo. Categórico. O sea, el Poder Judicial de ninguna manera puede legislar, ¿verdad? No. Sobre todo a través de resoluciones o acordadas, como en algunos casos lo están haciendo. Bueno, doctora, te dejamos libre y te agradecemos mucho el contacto. Y creo que nos debe una visita. Sí, nos debe una visita. Antes del lanzamiento de Somos Anticorrupción Paraguay, doctora. Antes, somos Anticorrupción Paraguay, vamos a hacer el 1 de septiembre y antes voy a visitarles. Yo les agradezco infinitamente esta posibilidad de que ustedes me den, porque esta oportunidad me va a permitir también, hacerle conocer un poco a la gente qué es lo que estamos haciendo, un grupo de ciudadanos que no somos funcionarios públicos, que no estamos militando en ningún partido político, que somos sociedad civil, que queremos un país mejor, que necesitamos imperiosamente de que en Paraguay exista justicia, ¿verdad? Así es que la agradecida soy yo y a las órdenes siempre. Gracias doctora, y que tengas una buena jornada. Bueno, estuvimos... SAP. Sí, Somos Anticorrupción Paraguay. SAP. Sí. Usted está escuchando PDS. Con la doctora María Esther Roa. Dura la doctora María Esther Roa, ¿eh?